Aquí tengo a Jaime Aristi Scuderi, está listo y preparado. Jaime, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer estar aquí como siempre, Yulisa. Tú eres de la casa. Cuéntame, Jaime, ¿cómo ves tú este anuncio del desmonte gradual del subsidio del pacto eléctrico? Mira, yo creo que debió haberse iniciado primero la reducción de las pérdidas de las distribuidoras, porque hay que reconocer que esas pérdidas que han obligado por años al gobierno a trasladar recursos hacia el sector eléctrico que han acumulado, digamos, la mitad de la deuda que se registró del 2000 al 2019, la mitad de esa deuda del sector público no financiero la explica el déficit del sector eléctrico. Entonces, tú tienes que ver, bueno, ¿por qué el déficit del sector eléctrico? Tú tienes dos elementos. Tú tienes uno, la tarifa que está atrasada, que no se ajusta al ritmo que debe ajustarse. Por ejemplo, esta tarifa desde el año 2011 no se ajusta. Pero tienes también el gran problema de las distribuidoras de electricidad, es que no facturan y cobran lo que tienen que facturar y cobrar. Es decir, que de toda la energía que reciben, lo que están al final recibiendo de ingreso de vuelta es el 70%. Es decir, que tiene una pérdida de 30%. Y eso es lo que explica la mayor parte del déficit. Entonces, ahora se dice, bueno, vamos a llevar a cabo el desmonte del subsidio. ¿De qué subsidio se está hablando? Se está hablando del subsidio a los segmentos de menores ingresos, porque el subsidio está por debajo de los 700 kilovatios. Y principalmente a los primeros 200, 300 kilovatios. Los primeros 200 estarían pagando ahora mismo 4,44 la tarifa y se piensa, cuando termine el ajuste, colocarla en 11 pesos, es decir, un aumento de más de 150%. Entonces eso es un aumento bien fuerte. Claro, es un periodo largo, un periodo de 5 años que se va a ir ajustando y obviamente que eso va a impactar a los segmentos más vulnerables. En 5 años, ¿dónde vamos a estar con la situación de la energía eléctrica y cómo va a estar el sector eléctrico cuando se complete ese periodo? Mira, yo tengo la esperanza de que continúe el proceso de modernización de la generación, que Punta Catalina fue clave y ayudó muchísimo a las finanzas públicas. Punta Catalina recuerda que, dado un determinado nivel de precios del carbón, del petróleo y del gas natural, dado ese determinado nivel, Punta Catalina genera un nivel de beneficio de 250 millones de dólares al año. Esos 250 millones de dólares al año se trasladan al gobierno y esos recursos disminuyen el déficit del sector eléctrico. Además, reduce el costo, el precio del mercado de spot y por lo tanto el costo de compra de energía de electricidad fijó los... me estaba apoyando. Y entonces esos dos elementos son 450 millones de dólares. Ahora, ha aumentado el costo del carbón, el costo del gas natural y el costo del diésel, y esto ha empujado hacia arriba lo que es el costo en general de compra de energía en los últimos meses. Y eso obviamente que va a perjudicar la situación de las finanzas del sector eléctrico. Y si ellas no mejoran, que de hecho no han mejorado en los últimos meses, entonces necesitan obligatoriamente que aumentar la tarifa. ¿Por qué la gente se queja de que hay muchos apagones? Si ciertamente, tal como dice Circe Almanzar, tú no puedes aumentar la tarifa si el servicio es más deficiente. A más eficiencia, mejor costo. Y quizás ahí la gente no lo sienta tan pesado. Pero si seguimos con apagones, ¿cómo se van a justificar las alzas? Mira, Punta Catalina, vuelvo y te señalo, es clave en esto. Punta Catalina ofrece el 30% de la electricidad. ¿Pero por qué tenemos apagones todavía? Bueno, porque hay otras plantas que lamentablemente han ido saliendo o son muy caras, no pueden estarse utilizando porque el costo entonces sería demasiado alto para las empresas distribuidoras, el déficit sería mayor y por lo tanto entonces se sacan. Por eso es que hay apagones, porque si Punta Catalina tiene carbón no hay ningún problema, puede generar electricidad. Ahora, lo que te señalaba es que hay que continuar con el proceso de instalación de nuevas plantas. Por ejemplo, para el año 2024 aquí se necesitan 400 a 450 megavatios adicionales de planta base. Y lamentablemente lo que es Manzanillo, el proyecto Manzanillo, no se tiene previsto que entre hasta el 26 o quizás el 27, óyeme bien, 26 o el 27, si es que finalmente se logra ejecutar ese proyecto. Porque tal como está, hay muchísimos retos que yo publiqué hace unos meses, hay muchísimos retos para la puesta en marcha de esas dos unidades de 400 megavatios. Así que yo pienso que las autoridades lo que tienen que poner en marcha rápidamente
un proceso de instalación de 400 a 450 megavatios que entra en el 24. De lo contrario, habrá apagones a partir de ese año muy fuertes, 24 y 25. Muchos apagones se vaticinan. Sí, ahí del 24 al 25, eso es así. Pero en estos meses lo que va a suceder va a depender de los precios de los combustibles. Si los precios de los combustibles se mantienen altos y los costos del mercado de spot suben pero eso no pinta bueno, Jaime. No, es así, pero es la realidad. La realidad, o sea, fíjate que los precios se han quintuplicado de gas natural en Europa, el precio del carbón se ha triplicado, el petróleo ya va por encima de los $80. Entonces, obviamente la tendencia que todo eso parece que es a la alza. Sí. Aunque uno pudiera esperar que para el año que viene, después que pase el verano, comiencen a bajar otra vez los precios de los combustibles. Las tarifas, el rango de tarifas de los consumidores individuales es menor que el de los consumidores comerciales. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, hay todo un conjunto de tarifas. Tú tienes lo que es baja tensión, que tú tienes los consumidores, los residenciales. Los residenciales, tú tienes una tarifa que tienes alguna que está subsidiada, 4.44, 6 y tantos, 8 y tantos, pero luego tiene 11 pesos, ya ese no está subsidiado. Entonces ahí tú tienes que esa puede ser tan alta como las comerciales. Exactamente. O sea, que ahí va a depende de cuál sea. Pero generalmente lo que tú tienes son subsidios cruzados. Y eso es lo que se critica a esta resolución de la Superintendencia de Electricidad, que la superintendencia lo que piensa es aplanar la tarifa, y entonces al aplanar la tarifa lo que va a hacer es eliminar el subsidio cruzado que ahora mismo los grandes consumidores le transfieren a los pequeños consumidores, y esto hace entonces que sea regresiva la medida. ¿Qué significa eso? Que perjudica a los más pobres, porque tú estarías ahora mismo eliminando el subsidio que el que está pagando 11 pesos le está pasando al que está pagando 4.44. Entonces, al tú eliminar al subir más rápido la tarifa del que está en 4.44, entonces tú estás, cada mes que ocurre, cada vez que pasa, sí, y eso tú lo vas haciendo cada vez más regresivo. La ventaja del subsidio cruzado es que tú le introduces progresividad al sistema. ¿Se podía hacer algo distinto, Jaime? ¿Se podía desmontar el subsidio de otra manera? Porque ciertamente dentro del pacto eléctrico, uno de los compromisos o uno de los acuerdos era desmontar el subsidio y hacerlo de forma gradual. Pero tú tienes que haber mejorado los indicadores de cobranza, de facturación y cobranza, y también los costos de administración. ¿Y eso se ha mejorado? No, los costos representan 24% de los ingresos, cuando debió haberse, y el PRM tenía esa opinión, debió haberse reducido a 10% de los gastos corrientes de lo que es la gestión de la distribuidora. Ese era el acuerdo. ¿Y por qué entonces se avanza el aumento de la tarifa antes de avanzar en la mejora en la gestión de cobro? Eso hay que preguntárselo a las autoridades del sector eléctrico. Eso hay que preguntárselo a ellos. ¿Quién le toca reclamar esa parte? Bueno, no, esa es la estrategia del sector eléctrico en su conjunto. Entonces yo creo que lo que hay que sentarse con ellos y pedirle la explicación de por qué se comienza con el tema del ajuste tarifario, que es duro. Es algo que las personas obviamente van a criticar y lo van a sentir. Por eso les recomendaría a las autoridades que tengan muy en cuenta el tema del bono luz, que es un subsidio directo a los más pobres, y que se lo otorguen rápidamente. Hay un grupo que ya lo está recibiendo, verificar qué otro grupo lo va a necesitar y que se le otorgue, porque de lo contrario se va a notar el impacto sobre los más pobres. Y eso ¿qué puede suceder? Que se desconecten sencillamente. Y lo que tú habías conseguido... ¿Y cuál sería la opción? No, que se la roben. Se la van a robar de nuevo. Eso es algo que sucede regularmente. Cuando llega un punto en que tú no puedes pagar, tú la necesitas, te la vas a robar. Y va a llegar y no hay forma de que tú le metas a menos que pongas un prepago, que es lo que debió haber hecho las distribuidoras. Jaime, ¿de qué otra manera se va a poder reflejar este aumento de los precios de la electricidad en el consumo de la gente? ¿Tú crees o está contemplado que esto aumente diferentes tipos de productos que necesitan iluminación, congelación, etcétera? No, todo, la economía completa. La economía no crece sin electricidad, y la economía por eso es un gran demandante de la electricidad. Cuando la economía crece la demanda de electricidad. Si hay un choque de oferta, que es lo que corresponde a un aumento de los precios de la electricidad, obviamente que eso repercute de una forma negativa
sobre el crecimiento También. de la economía, sin lugar a dudas, y un empuje empuje de costos sobre la tasa de inflación. ¿Cuándo se va a sentir esto en la inflación? Inmediatamente. ¿A final de este mes se va a estar sintiendo Sí, o a partir sí. de enero? Mira, va a depender de la estructura de costos y cuál sea los pagos que están realizando los usuarios. O sea, depende aquí, lo que digamos si es microempresa, pequeña empresa, depende si es una empresa que está en una casa y esa casa entonces te sube la electricidad. Ten en cuenta de que a eso le va a ir subiendo. Obviamente no es un movimiento muy significativo e inmediato, pero sí tienes una tendencia a que te está aumentando los costos. Ahora, el mensaje que tiene que acompañar a este ajuste de la tarifa de electricidad es qué están haciendo las empresas distribuidoras para hacer que aquellos que no están pagando electricidad o aquellos que pagan una parte y se roban la otra parte, pues ya comiencen a pagar lo que deben pagar. Porque es muy duro para ti que te suban la tarifa de electricidad a ti, pero otros que pagan solamente el 50%, no necesariamente son los pobres, porque el volumen de pérdida es tan grande el sector eléctrico que no son los pobres que las representan. O sea, los pobres no tienen capacidad para consumir el 30% que se pierde. No. Eso es consumidores más grandes. Eso se demostró hace tiempo ya en un informe del Banco Mundial. ¿Y qué se hace al respecto? No, eso es, que hay que trabajar más en ese tema. O sea, yo creo que hay que invertir más en detectar y resolver el tema de el robo y falta de facturación del servicio de electricidad. Alternativas, Jaime. ¿Cuáles son las alternativas de los consumidores frente a este tema? ¿No hay alternativas? Mira, si el gobierno no tiene recursos para continuar el subsidio que va a superar los $1.000 millones, yo creo que hay que estar preparado para un aumento de la tarifa de electricidad. Es así. ¿Tú ves en el panorama que otros subsidios empiecen también a desmontarse a raíz de que no se va a aplicar la reforma? Hay muchos subsidios. Hay, por ejemplo, el subsidio del agua, el subsidio del metro, el subsidio de la onza. Son subsidios duros, eso, de eliminar, muy duros. Sí, son muy delicados. Entonces, yo no creo que se vayan a tocar todos los subsidios simultáneamente, porque son regresivos. La eliminación, porque el subsidio son progresivos, porque beneficia, no todos, pero beneficia más a los más pobres. Hay algunos más que otros. Es así. Hay algunos que benefician mucho a los segmentos más vulnerables y si tú comienzas a desmontarlos, pues le va a afectar directamente. Dicen algunos diputados de oposición que esto que se ha hecho con la decisión del Consejo de Electricidad sobre la tarifa eléctrica es una especie de reforma. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es una reducción, si se logra, porque fíjate lo que puede suceder, que tú subas la tarifa y que te aumenten las pérdidas. Y entonces el efecto neto sobre la finanza se anule y que entonces tú no tengas ninguna mejoría de la situación financiera del sector eléctrico y entonces lo que tenga es que una parte de población sea el que esté pagando los incrementos de la tarifa mientras que otra no. Y entonces lo haga todavía más injusto. Y el impacto sobre la finanza pública fue nulo. Eso puede suceder. Ahora, como ellos lo están viendo es por el lado de que si tú logras con el aumento de la tarifa mejorar la facturación y cobranza de las empresas distribuidoras, disminuiría el déficit del sector eléctrico y vuelvo y te señalo, si tú disminuyes el déficit del sector eléctrico, estás disminuyendo una parte importante del déficit del sector público porque te representa 1% del PIB. Hay que de esperar. Un déficit de 3, o sea, el 33%. Cuando ya esto está aprobado, simplemente falta que se empiece a aplicar a partir del día de hoy. Ya esto es un hecho, no hay vuelta atrás. Exactamente. O sea, ya a los más pobres le aumentó lo que es el incremento de la tarifa, el doble que a los más ricos. Y en términos relativos, 10 veces el incremento. Está duro. Sí, es 3 puntos y tanto por ciento versus 0.3% el incremento. ¿Por qué no ha habido más reacciones al respecto? No han visto la factura todavía. Sí, no la han visto. Pero habrá. Sí, aunque hay muchas personas, que eso es lo más extraño, que dice que le ha subido la tarifa de electricidad. Yo le digo, pero te ha subido la tarifa, te ha subido el consumo, te ha subido el pago por potencia. O sea, porque son los elementos que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de tú descomponer la variación de la tarifa. Y no me saben decir, dice, bueno, estoy pagando más. Solo sé que estoy pagando más. Exactamente, solo sé que estoy pagando más. Y eso es duro.
Muy duro. Eso es muy duro, sí, porque entonces el aumento de salario que se había registrado, pues se lo está comiendo la tarifa de electricidad. No hay aumento entonces. No, o menor, en términos de electricidad es menor. Entonces lo que habría que ver es qué hacer, y este es el mensaje, y es mi recomendación a las autoridades, que se enfoquen en reducir bueno, no es evasión, pero el robo de electricidad, que se enfoquen en eso, porque hay que mandarle un mensaje de que no se puede continuar permitiendo esto. Mira, en el este hay una compañía privada que te factura y te cobra el 100% de la electricidad y no se va la energía eléctrica. No se va. O sea, No, pero así no puede irse. Pero te cobran... No puede irse. Esto, prepago no se va. O sea, están contentos. Es cara. Ellos dicen, no, pero es cara. Mira, yo le digo, mira, no necesariamente. La peor energía es la que tú no tienes. Esa es la más cara. Esa es. Gracias, Jaime Ariste. Señores, no hay solución con lo de la electricidad. No, claro que sí. O sea, lo que hay es que... Sí, pagarla. Sí, pagarla. Que todo el mundo la pague. Si todo el mundo la paga, te reduce bastante el déficit. Claro. Mira, entre Punta Catalina, entre la reducción del precio del mercado de spot y la mejora de los índices de cobranza, tú pudieras reducir bastante, más de la mitad el déficit del sector eléctrico. Sí, eso es el déficit. Ahora, el del bolsillo de la gente no, ese no se recupera, No, pero, ese va sí o sí. Sí, lo que sucede es que los precios internacionales han subido y en algún momento hay que trasladárselo a la gente. Fíjate con el tema de los combustibles, cada semana le cuesta 500 millones de pesos al gobierno. Bueno, ya empezaron a traducir sí, pero eso es un porcentaje todavía. De diferencia. Sí, pequeño todavía. Eso tú verás el fuetazo. Eso viene más fuerte. Sí, claro, porque ¿y quién se va a tragar ese 500 millones de pesos semanales? Los subsidios son muchos. Son 2.000 millones, 2.000 millones, eso te sube 24.000 millones de pesos. Si no se hace algo, 24.000 millones de pesos al año, es duro. Bueno, vamos a ver el viernes cuánto la suben. Mira, ya veremos. Pero de que es una situación difícil la que se está viviendo y la población tiene que tenerlo muy claro. Estos son precios internacionales y están fuera del control del gobierno. No depende de República Dominicana. No depende de República Dominicana, a menos que cambien la fórmula de hito. Sí, acuérdate, se decía la fórmula de hito, yo decía, no se pongan a hablar de ese que después no van a poder vender. Tú eres dueño de la refinería y no lo sabes, decía ¿Tú te imaginas? Sí, porque tú pagabas el 50% del precio eran impuestos. Y ahora te van a decir, bájale los impuestos. Y te van a decir, y tú le dices eso al presidente y te manda para tu casa. Pero que es real. Óyeme, si tú vas y le dices eso al presidente, te manda para tu casa. Yo lo que quiero es que me hagan el videito de la formulita otra vez. Ahora, ahora desde el otro lado de la valla. Sí. Usted es dueño de la refinería y no lo sabe. Vámonos a la pausa. Gracias, Jaime Ariste. No, un placer.